Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que veremos 5 formas de criar periquitos australianos que también sirven para criar periquitos ingleses. Sin más, empezamos. La cría de periquitos la podemos llevar a cabo de múltiples formas, en función de las características de nuestro aviario, de nuestros propios periquitos y de los resultados que queramos conseguir con la cría de periquitos. En primer lugar, la primera forma que tenemos de criar con periquitos es hacerlo con parejas de periquitos estables, es decir, una pareja fija que esté formada por un macho y una hembra. Esta es la forma más habitual que utilizan los criadores en la cría de periquitos y básicamente debemos alojar en una jaula de cría a un macho y una hembra para que se emparejen y para que comiencen a reproducirse cuando las condiciones y factores de cría sean adecuados. Debajo en comentarios fijados y al final de este vídeo te voy a explicar esta forma de criar periquitos con todo detalle, ya que lo hemos visto en vídeos anteriores del canal, por lo que si no te acuerdas bien o directamente eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas totalmente gratis y a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos vídeos que voy publicando cada semana. Otra de las formas más habituales de criar periquitos es hacerlo en pajareras o grandes voladeras, debido a su comodidad y facilidad en los cuidados, aunque no todos son ventajas con esta forma de cría, como vamos a ver a continuación. Una de las ventajas que nos ofrece la cría de periquitos en voladeras es que los periquitos se van a emparejar de manera natural fácilmente entre ellos, como lo harían en su hábitat natural, por lo que las probabilidades de formar una pareja de periquitos que críe muy bien son muy altas, ya que como digo ellos mismos son los que se eligen. Sin embargo, este tipo de sistema de cría de periquitos presenta dos inconvenientes principales, que son que no nos permite hacer cruces selectivos, es decir, no podemos hacer nosotros mismos las parejas y poner a criar una hembra que nos gusta mucho con un tipo de macho concreto, y el segundo inconveniente es que podrían aparecer peleas entre los periquitos durante la cría, sobre todo al luchar por su territorio, lo que podría dar lugar a que se provoquen heridas entre ellos, a que se molesten durante la cría, pudiendo romper huevos o matar a otros polluelos, etc. No obstante, por experiencia con criadores conocidos de periquitos, si la voladera es bastante amplia, hay nidos suficientes, controlas muy bien el tema de la sobrepoblación y realizas diariamente una buena observación, no deberías tener apenas problemas con este sistema de cría. En tercer lugar, otra forma de criar periquitos es utilizar un macho para varias hembras. Aunque los periquitos en la naturaleza son aves monógamas, es decir, forman una única pareja con la que crían todos los años y con la que están juntos durante toda la vida, en cautividad este instinto se ha ido reduciendo debido a la selección de los criadores profesionales para fijar características morfológicas de cara a concursos, por lo que no es relativamente difícil criar con un periquito macho y dos hembras siempre que sigamos los pasos adecuados. Este modo de cría normalmente se suele llevar a cabo en una pajarera amplia, en la que alojemos a un macho y posteriormente a dos hembras que dispongan al menos de dos nidos diferentes para que ellas mismas puedan elegir el nido que más les guste, evitando así posibles peleas de territorialidad por el nido. Esta forma no funciona en todos los casos y requiere de muchísima observación por parte del criador, ya que las hembras de periquitos son muy territoriales durante la cría y algunas de ellas podrían pelear e incluso matar a la otra al considerarla un rival directo, por lo que esta forma no te la aconsejo, a no ser que conozcas muy bien a tus periquitos y que puedas observarlos diariamente. Mi consejo, si quieres probar a criar con un periquito y dos periquitas, es que lo hagas en jaulas de cría, es decir, primero pones al macho con una de las hembras hasta que haya terminado la primera puesta, para posteriormente pasar ese mismo macho a la otra hembra repitiendo el mismo proceso. Pero no te preocupes, que si te has quedado con alguna duda o quieres profundizar más en este tema, más adelante preparo un vídeo y lo explico con todo detalle en el canal. En cuarto lugar, encontramos la cría de periquitos con nodrizas o padres adoptivos, que como su propio nombre indica, no es más que utilizar una o varias parejas de periquitos que críen muy bien, como padres adoptivos de otras parejas de periquitos que tengamos en el aviario que no se reproduzcan correctamente, bien porque tengan problemas durante la incubación de los huevos o porque no alimenten a sus pollitos. Principalmente, la cría de periquitos con nodrizas la llevan a cabo los criadores profesionales de periquitos, que buscan obtener de una forma segura la descendencia de determinadas parejas de periquitos que tengan muy buenas características valoradas en los concursos, o directamente aquellos que quieren obtener más crías de una misma pareja. Y por último, como no puede ser de otra manera, otra forma de criar periquitos es la cría manual de periquitos o la cría de periquitos a mano, que consiste básicamente en retirar del nido a los pollitos cuando tienen varios días de vida para criarlos nosotros mismos a base de papillas, de ahí que normalmente se le conozca a este tipo de periquitos como periquitos papilleros. Las ventajas de este tipo de cría son evidentes, y es que podemos conseguir periquitos súper cariñosos, que no se asusten de nosotros y que podemos domesticar fácilmente.
Si no sabes cómo crear periquitos papilleros, por aquí arriba te dejo el vídeo en el que te explico cómo crear periquitos a mano paso a paso de una forma muy fácil. Espera, no te vayas aún sin dejarme tu like y compartir el vídeo con tus amigos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para ver los nuevos vídeos de periquitos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.